Corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos como siempre. A los que sois nuevos por aquí, os invito a que os suscribáis al canal. Y bueno, pues como siempre, comenzamos con un buen desayuno. The bluebirds peaceful sing along that I love you. 그대여 나의 거리를 걸어 난 그저 잔디밭에 누워 있어도 좋아요. Ya sabéis que para mí las mañanas tranquilas tienen algo muy especial. Así que antes de que empiece el ritmo del día, me gusta regalarme unos minutos para disfrutar del desayuno y esta vez lo voy a hacer al aire libre, porque el jardín está precioso en esta época del año, ya todo está verde, lleno de vida y la verdad que sentarme ahí fuera con un cafecito caliente pues ya se ha convertido en uno de esos pequeños momentos que hacen que el día empiece de otra manera. Muchas veces pensamos que necesitamos grandes cosas para sentirnos bien, pero la realidad es que la felicidad suele esconderse en los momentos más sencillos. Un desayuno tranquilo, el sonido de los pájaros, una brisa suave y la sensación de que tenemos un nuevo día por delante lleno de posibilidades. Así que mientras disfruto de este ratito, voy organizando mentalmente todo lo que quiero hacer hoy en casa. Porque aunque esta semana he decidido bajar un poco el ritmo de las reformas, siempre hay pequeños proyectos, tareas y rincones que cuidar para seguir haciendo hogar. Después de desayunar, pues ya sabéis que toca empezar con una de esas tareas sencillas que marcan la diferencia en el resto del día, que es hacer la cama. Pues parece algo pequeño, apenas unos minutos de nuestro tiempo, pero entrar más tarde en una habitación ordenada transmite una sensación de calma difícil de explicar. Es como darle un cierre a la noche y preparar el espacio para todo lo que vendrá después. Muchas veces buscamos motivación para hacer grandes cambios, cuando en realidad los hábitos más simples son los que terminan transformando nuestro día a día. Una cama hecha, una ventana abierta para que entre el aire fresco y un dormitorio recogido son pequeños gestos que nos ayudan a sentir más orden también por dentro.
Y bueno, pues con la cama ya hecha, pues continúo con otra parte de las tareas que forman parte de mi rutina, que es poner una lavadora, porque la ropa nunca descansa, ¿verdad? Parece que en cuanto terminamos una colada ya hay otra esperando, pero he aprendido que llevar estas pequeñas tareas al día hace que todo resulte mucho más sencillo y evita que se acumulen más adelante. Y mientras la lavadora hace su trabajo, pues voy a aprovechar para poner un poco de orden en la cocina. Así que como siempre, como todas las mañanas, voy a vaciar el lavavajillas, voy a guardar cada cosa en su sitio y también pues voy a dar un repasito así rápido a las encimeras para dejarlo todo listo para el resto del día. La cocina es uno de los espacios que más usamos en casa y al menos para mí, cuando está recogida siento que todo está un poco más bajo control. No hace falta dedicar horas. Muchas veces son apenas unos minutos los que marcan la diferencia entre entrar en una estancia que transmite calma o una que nos genera sensación de caos. Con los años he aprendido que mantener el hogar no consiste en hacer grandes limpiezas constantemente, sino en aprovechar pequeños momentos como este. Unos minutos aquí, otros allá y al final del día la casa sigue funcionando sin que las tareas lleguen a abrumarnos. Además, hay algo muy agradable en terminar una tarea y ver el resultado al instante. Para mí, pues eso, tener las encimeras despejadas, el fregadero limpio y todo guardado en su lugar, hacen que la cocina vuelva a estar preparada para acompañarnos en todo lo que queda por delante hoy. Y ahora voy a preparar una de esas cosas que más me gustan hacer en casa, el pan casero. Ya sabéis que yo lo hago siempre. La verdad es que la panificadora facilita muchísimo el proceso, solo hay que añadir los ingredientes, seleccionar el programa adecuado y tener un poco de paciencia. Ya sabéis que yo, dependiendo de cómo me dé, lo voy intercalando, o lo hago en Thermomix o lo hago en la panificadora. Hoy lo voy a hacer aquí porque tengo que salir, entonces lo puedo dejar y olvidarme. Porque, bueno, pues esto tarda como unas 3 horas y la verdad es que mientras se va haciendo la casa se impregna de ese aroma tan especial a pan recién hecho, que es uno de esos olores que inmediatamente transmiten sensación de hogar. Hay cosas que no se pueden comprar y una de ellas es precisamente esa atmósfera acogedora que se crea cuando cocinamos algo desde cero. Muchas veces vivimos con tanta prisa que olvidamos disfrutar de los procesos y el pan es un buen recordatorio de que no todo tiene que ser inmediato. Hay cosas que necesitan tiempo para crecer, reposar y desarrollarse, igual que ocurre con muchos aspectos de la vida.
Y antes de continuar con el día, quiero enseñaros algo que he comprado recientemente por Amazon, que para mí es muy interesante, porque ya sabéis que cuando llega el buen tiempo empiezan a aparecer hormigas, arañas, en fin, de todo. Así que ya sabéis que a mí me gusta buscar siempre alternativas más naturales y bueno, también por el tema de Dinky. Así que he encontrado en Amazon este producto libre de químicos por recomendación de una amiga y me ha llamado mucho la atención porque es natural. Así que su ingrediente principal es la menta. Os lo voy a dejar en la descripción por si, bueno, queréis echarle un vistazo, porque la verdad que de momento está funcionando. Y bueno, pues nada, después de enseñaros el producto este, voy a continuar con las tareas de la casa. Y hoy pues le toca al salón. Voy a quitar el polvo de las superficies, algo que intento hacer de forma rotativa durante la semana. No es una limpieza profunda. Para eso ya tengo un día reservado en el que dedico más tiempo a cada estancia, pero me gusta hacerlo a diario. Es un pequeño mantenimiento que me ayuda a que todo se mantenga en orden sin necesidad de pasar horas limpiando cada día. Hace tiempo entendí que cuidar una casa no consiste en estar constantemente limpiando, sino en crear rutinas que sean realistas y fáciles de mantener. Por eso me funciona mucho mejor dedicar unos minutos en una habitación cada día que intentar hacerlo todo de golpe cuando llega, a lo mejor en muchos casos, el fin de semana. Además, estos pequeños repasos hacen que el hogar se vea pues siempre como más agradable y acogedor. El polvo no llega a acumularse y las superficies se mantienen cuidadas, y cuando llega el momento de la limpieza semanal, pues el trabajo resulta mucho más ligero. Al final, como yo digo, la constancia siempre termina dando mejores resultados que los grandes esfuerzos puntuales. Poco a poco, pues eso, cada rincón, poquito a poquito la casa se mantiene bonita y lista, sobre todo para disfrutarla. Y ahora sí, pues ya para terminar con esta puesta a punto del salón, pues voy a pasar la aspiradora. Es una de esas tareas que hago prácticamente a diario, sobre todo con Dinky en casa, porque siempre pues él no suele dejar mucho pelo, pero siempre hay algún pelito, algo de polvo o pequeñas partículas que se acumulan sin que nos demos cuenta. Así que ya sabéis que a mí me gusta esto hacerlo a diario. Y en este caso estoy utilizando la Ultenic, la U18 Pro, que se ha convertido en una gran ayuda para el mantenimiento diario de la casa. Lo que más me gusta es lo ligera y manejable que resulta, porque pues eso, puedo moverme fácilmente por todas partes de la habitación sin esfuerzo. Además tiene una gran potencia de succión y esa luz frontal que ayuda a detectar el polvo que muchas veces no vemos a simple vista, especialmente debajo de los muebles o en las zonas más oscuras. Para mí, una buena herramienta no sustituye el trabajo, pero sí hace que las tareas sean mucho más rápidas y cómodas. Y cuando llevamos una casa, trabajamos y tenemos mil cosas que hacer durante el día, cualquier ayuda para ahorrar tiempo siempre es bienvenida. Así que, si estáis pensando en renovar vuestra aspiradora, os voy a dejar un código de descuento exclusivo en la descripción y en el comentario fijado, el primero, porque va a estar disponible hasta el 30 de junio. Así que podéis aprovecharos si os interesa. Como siempre, os dejaré toda la información debajo del vídeo para que podáis verla con calma. Y ahora sí, me voy a hacer la compra y vuelvo enseguida.
Saw you down the motorway. There was something about you that day. Bueno, pues nada, os voy a enseñar lo que he comprado, que hace tiempo que no os hago un vídeo de estos de la compra. Esto ha sido un poco la compra del menú de la semana. Sí que es verdad que como aquí todo es muy grande, pues siempre me sobrará algo que lo aprovecharé para la siguiente semana. Entonces, os voy enseñando lo que es el congelado y así lo voy guardando. Porque de congelado lo único que he comprado ha sido el bacalao, que me gusta para el potaje, o también quiero hacerlo esta semana con tomate y judías verdes, que está buenísimo. Entonces he comprado el bacalao y congelado también he cogido un paquetito de verduras estas que lleva brócoli, coliflor y zanahoria. La verdad es que esto me encanta y siempre me gusta tener una bolsita. Así que esto ya lo voy a poner en el congelador para que no se estropee y os enseño el resto. Bueno, y de verdura, pues normalmente yo suelo comprar lechuga romana, pero no había. Entonces, esto es de Aldi, solamente de Aldi. Luego ya otro día hay otras cosas que las compro en Costco, Whole Foods, depende. Pero bueno, he cogido esta lechuga que son como los corazones de lechuga. Y van 4. La verdad es que está muy bien. He cogido 2 paquetes de ajos tiernos, para bien tortilla o salteados, un paquetito de espinacas, que me gusta tanto para el potaje como para los desayunos, porque con huevo y tomate están buenísimos. He cogido un paquetito de brócoli. He comprado una lechuga de estas de iceberg, también, porque como no había de la que normalmente suelo comprar, pues he comprado esta y los cogollos. Pimiento verde, calabacines para hacer crema de calabacín, patatas de estas, de las blancas, y me gusta para las tortillas de patata, y de estas pequeñitas para el roast beef, que son estas de colores, que las hago sin pelar, las lavo bien y nos gusta mucho, y champiñones. También he cogido 2 pepinos. Y luego he cogido tomates de estos de pera, mirad, aquí hay como 7-8 kilos, porque voy a hacer gazpacho, entonces pues he cogido cantidad. He cogido también 2 boniatos para hacerlos a cuadraditos en la freidora de aire o asado, no sé cómo lo voy a hacer. 2 paquetes de zanahorias baby, porque de las otras tengo. Una bolsita de manzanas de Pink Lady y una malla de naranjas. De carne, bueno, de pescado, ya habéis visto que os he enseñado el bacalao y he comprado también el salmón. Esto lo hago a cortadas y así ya lo congelo. La verdad es que estaba súper bien de precio porque 23,72, o sea, fenomenal. Y luego de carne, pues he cogido carne picada, que nos gusta mucho esta de ternera, que es de vacas que pastan. Entonces siempre cojo esta. Luego he cogido esta pieza de ternera para hacer el roast beef. Y luego he cogido este lomo de cerdo para hacerlo a filetes, o bien para hacer libritos, o para, en fin, pues eso, para las cenas más que nada. De fiambre he cogido pavo, 2 paquetitos de jamón serrano, bueno, serrano, es prosciutto, pero yo le digo serrano, a mí me vale. Queso en lonchas Abarty y queso a taquitos Gouda. Un paquetito de café de este de Perú, orgánico, en grano, ya sabéis que yo lo utilizo en grano siempre. Como snacks para mi hija que le gusta el mango deshidratado, pues 2 paquetitos de mango deshidratado. Y luego he cogido estas tortillas, pues como ya sabéis que yo me estoy controlando bastante la alimentación, pues estas tortillas mexicanas son integrales y pues eso, baja en carbohidratos. También para mí sola he cogido arroz integral, porque en alguna comida como guarnición, pues arroz integral. Y luego he cogido estas espirales que están hechas de pasta de garbanzo, no son de trigo. Entonces, pues para hacer una ensalada de pasta y poder comer todos, porque
Estoy tratando de hacer comidas que sean beneficiosas para mí, también para mi familia, pero que para ellos no sea decir, pues como yo tengo que comer ahora más restringido, ellos también. Entonces he tratado de hacer un menú que nos sirva para todos. Entonces, esto para hacer ensalada de pasta. He cogido un paquetito de olivas negras y también estas, las Kalamata. 2 botes de garbanzos, o bien para el potaje. También suelo hacer hummus con este tipo de garbanzo que viene ya cocido. Y lo mismo de alubias negras, porque mi marido quiere que le haga un día potajito de alubias negras, entonces de frijoles con gris. Y nada, voy a hacerlo. Un bote de cacahuetes que a él les gusta. He cogido él una botellita de vino y 3 paquetitos de galletas María, que bueno, aunque yo no pueda comerlas, pues oye, los demás tienen que comer. Y nada, y un paquete de bolsas de basura que me hacían falta. Tengo que ir otro día, igual mañana pasado, porque tengo que comprar detergente para... Bueno, detergente no, ya sabéis que yo uso el Zote para hacer el jabón de casa, pero como eso lo compro en otro supermercado y ya no me daba tiempo, porque como tengo el pan a hacer, yo digo, es que no me puedo demorar más, porque cuando termina el pan de hacerse hay que sacarlo inmediatamente, porque si no del calor como que se agua. Entonces, nada, le quedan 8 minutos, o sea que he venido en tiempo. Así que voy a guardar esto. Es la 1:25, o sea que me da tiempo a hacer, que quiero hacer unas lentejitas con verduras. Y nada, voy a guardar esto y seguimos con el día. Y después de guardar la compra, ya ha terminado el programa de la panificadora. Mirad qué maravilla de pan. Pues ahora toca sacarlo del molde y dejarlo enfriar sobre una rejilla antes de cortarlo. Y la verdad que la tentación de probarlo es enorme, pero bueno, merece la pena esperar un poco. Mientras tanto, pues eso, la casa se llena de ese aroma tan acogedor que tanto me gusta y que hace que todo se sienta mucho más hogareño. Y ahora me pongo con la comida. Voy a preparar unas lentejas mediterráneas. Es una receta muy sencilla, nutritiva y perfecta para cualquier época del año. En casa nos gustan mucho los platos de cuchara, así que suelo prepararlos con bastante frecuencia, porque además cunden mucho y son ideales para toda la familia. Eso sí, hoy les voy a añadir, pues eso, unas costillitas para darle un toque más contundente y lleno de sabor. Al final, la cocina tradicional tiene algo especial. Son recetas que alimentan, reúnen a la familia alrededor de la mesa y nos recuerdan que muchas veces los mejores momentos suceden en las cosas más cotidianas. Así que mientras, pues eso, el pan termina de enfriarse y las lentejas se cocinan lentamente, vamos a seguir disfrutando de este día tranquilo en casa, sin prisas y haciendo esas pequeñas cosas que al final son las que construyen un hogar.
Y mientras la comida termina de hacerse, voy a aprovechar para doblar la ropa que puse esta mañana a lavar, y la secadora ya ha terminado y me gusta dejarlo todo recogido el mismo día. Para que no se vaya acumulando. La verdad es que doblar ropa no es una de esas tareas que suelen aparecer en las fotos bonitas de una casa, pero es una parte muy importante de la vida diaria. Son esas pequeñas cosas, muchas veces invisibles, las que hacen que todo funcione y que nuestro hogar resulte cómodo para quienes vivimos en él. Y también aprovecho para planchar las prendas que lo necesitan. Prefiero hacerlo ahora y quitármelo de encima de una vez, porque si lo dejo para otro día sé que terminará acumulándose. No suelo planchar absolutamente todo, solo aquellas prendas que realmente merecen la pena para que luzcan mejor al ponérnosla, porque mi familia pues utiliza bastante ropa de deporte que no necesita plancha. Y también que con los años pues he aprendido a simplificar ciertas tareas y a centrar mi tiempo y energía en lo que realmente marca una diferencia en el día a día. Y ahora sí, como veis, pues le he añadido al final las espinacas, un poquito de pimienta, y ya con el calorcito se terminan de hacer y nada, pues ahora vamos a hincarle el diente. Mi marido ha preparado una ensalada de tomate y pepino y de verdad que después de una mañana de tareas siempre apetece sentarse un rato, desconectar y disfrutar de una comida casera en familia. Hoy han tocado estas lentejas mediterráneas con costillas, un plato sencillo de toda la vida, de esos que alimentan y reconfortan, como siempre os digo, y que a mí siempre me han gustado mucho los platos de cuchara, porque además de ser completos, tienen ese punto de comida de hogar que tanto disfruto. Así que, pues nada, vamos a hincarle el diente. Y como siempre, después de recoger la cocina, pues nos vamos al patio a disfrutar del café. Es uno de esos pequeños rituales que me encantan cuando llega el buen tiempo. Y la verdad que después de este descanso tan agradable, llega el momento de continuar con uno de los proyectos que he ido haciendo poco a poco durante pues varios meses. Ya sabéis que me gusta avanzar a ratos, sin prisas y disfrutando del proceso. Y hoy por fin pues voy a terminar el último par de cortinas del salón. Me quedé, pues eso, terminar de coserlos, de plancharlos y ahora sí colgarlos. Son esas tareas que requieren un poco de paciencia, pero que tienen una recompensa enorme cuando ves el resultado terminado. Muchas veces queremos cambiar una estancia y pensamos enseguida en grandes reformas o en comprar cosas nuevas, pero la realidad es que detalles tan sencillos como unas cortinas pueden transformar completamente un espacio, aportando calidez, textura y ayudan a vestir una habitación de una forma pues muy especial. How can't you see what is right in front, or is there something else that you need? 'Cause you might. Y bueno, pues casi sin darme cuenta, como todos los días, llega la hora de preparar la cena. Después de un día tranquilo pero productivo, me apetece algo sencillo, saludable y fácil de hacer. Así que hoy voy a preparar salmón al horno acompañado de verduras. Me gusta mucho este tipo de cenas porque son ligeras, nutritivas y perfectas para terminar el día sin complicarse demasiado en la cocina. Además, intento entre semana pues las cenas sean más sencillas para poder disfrutar de la noche con calma y sin pasar demasiado tiempo preparando o recogiendo. Así que nada, mientras lo preparo todo, y voy a preparar también el salmón que he comprado hoy, y pienso en cómo la cocina diaria no tiene que ser complicada para ser especial. Muchas veces los platos más simples son precisamente los que más disfrutamos en casa, sobre todo cuando están hechos con ingredientes sencillos y compartidos alrededor de la mesa. Al final,
El hogar también se construye aquí, en estos momentos cotidianos que repetimos una y otra vez. Preparar una cena, sentarnos juntos, comentar cómo ha ido el día y disfrutar de la compañía de quienes queremos son pequeñas rutinas que terminan convirtiéndose en recuerdos. Así que nada, lo voy a preparar todo, el salmoncito como veis lo voy a macerar con un poquito de ajo, limón, le pongo también orégano y en este caso en vez de aceite de oliva le voy a poner aceite de aguacate. Y como veis he puesto ya las verduritas primero para que se vayan haciendo y luego se le añade y bueno, pues en 20 minutitos esto está, o menos 15 creo que le puse, ya está más que hecho. Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. Wish I could say the same. With the light on dim, the dark feels heavier without you Y ahora sí, pues toca servir, llega el momento de sentarnos y de disfrutar de la cena después de un día lleno de pequeñas tareas, proyectos terminados y momentos tranquilos que siempre se agradece este ratito para desconectar y compartir con quienes queremos. A mí me gusta que las noches tengan este ritmo pausado, porque durante el día siempre hay cosas que hacer, pero la cena es ese momento en el que todo empieza ya a relajarse y podemos simplemente disfrutar de estar juntos. Y como todas las noches, pues toca recoger un poco la cocina antes de dar por terminado el día. La verdad es que siempre me gusta acostarme dejando todo más o menos en orden para empezar la mañana siguiente con una sensación de calma. Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I counted the hours, I folded the time. Y bueno, como ya sabéis, aquí todo lo orgánico va directamente al compost. Es un gesto muy sencillo, pero que intento mantener cada día porque me gusta aprovechar los restos de la fruta, de la verdura y otros alimentos para devolverlos a la tierra en lugar de tirarlos a la basura. Además de reducir residuos, es una forma de obtener un compost de calidad para el jardín, para mis plantitas, para mi huerto, algo que agradece muchísimo. Me gusta pensar que de alguna manera, pues todo forma parte de un mismo ciclo. Wish I could say the same. Wish I could say the same. But I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you. And every chord I strike cries your name. Won't you come back
again. I left the hall light on in case you come back home. Y ahora sí, pues antes de acostarme siempre intento dedicarme unos minutos a mí. Después de un día de trabajo, tareas, responsabilidades, me gusta darme una ducha relajante y preparar el cuerpo y mente para descansar. La rutina de noche se ha convertido en uno de mis momentos favoritos del día también. Es una forma de bajar el ritmo, desconectar de todo lo que ha ocurrido durante el día y regalarme estos minutos. Y como siempre, ya sabéis, yo utilizo todos mis productos favoritos de Yepoda, que ya sabéis que forman parte de mi rutina desde hace muchísimo tiempo, y lo que más me gusta es que me permiten cuidar mi piel de una forma sencilla y agradable, convirtiendo este momento en un pequeño ritual que disfruto muchísimo. Así que después de limpiarme bien el rostro, aplico los productos, sobre todo el serum el Rescue, que me encanta, que para mí, pues eso, el cuidado de la piel no tiene que ver únicamente con la apariencia, sino también con dedicar unos minutos a cuidarnos y prestarnos atención a nosotras mismas. Muchas veces estamos tan ocupadas cuidando de nuestra familia, de nuestro trabajo y de nuestro hogar, que olvidamos reservar un espacio para nosotras. Así que, aunque sea solo unos minutos al día, creo que merece la pena. Como siempre, os dejaré el enlace en la descripción con el descuento y todo lo que tiene Yepoda exclusivo para todos vosotros si estáis interesados. Y ahora aquí os enseño que algunas noches, no siempre, utilizo esta máscara de luz roja que me regalaron mis hijas y me hace especial ilusión porque fue un regalo suyo y que se ha convertido en otro de esos pequeños momentos de autocuidado que disfruto al final del día. Mientras la utilizo, pues aprovecho para relajarme, leer un poco, contestar vuestros mensajes, en fin, desconectar un poquito. Y es una forma de recordarme que descansar también es importante y que cuidar de una misma forma pues forma parte del equilibrio que todos necesitamos. Porque al final, pues para poder cuidar bien de los demás, también tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Así que, corazones, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me hayáis acompañado en este día sencillo de casa. Gracias por estar aquí una semana más, por compartir conmigo todos estos momentos cotidianos y de formar parte de esta pequeña comunidad que tanto significa para mí. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy y que, como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.